Algunos miembros del equipo debían regresar presencialmente al día siguiente, pero no era el caso de Darío, por lo que optó quedarse un rato más cuando se fueran todos para avanzar con aquello que solo podía hacer él, y así los demás se encargaran del resto la jornada siguiente. Esto se lo comunicó a su mujer con un mensaje de texto. Al poco tiempo, empezó a hacerse de noche. De todas formas, trató de mantenerse lúcido. Cuando finalmente llegó a la última parte de lo que le correspondía, se tomó un break. Ingresó al salón de uso común. Allí vio que el único saco que seguía colgado era el de él. No se veía a nadie más en la empresa. Se aflojó un poco más la corbata y se sentó en un sillón. Allí levantó un poco las botamangas de su chupín, se sacó los zapatos, se apoyó en el respaldo y puso los pies en un puff ubicado frente a él. Finalmente, respiró hondo mientras apoyó su cabeza en el borde del respaldo. De esa forma se quedó unos minutos, hasta que el sonido de unos tacos empezó a escuchar. Darío abrió los ojos tratando de seguir el sonido. En ese momento, Débora, vestida formalmente, ingresó también al salón de uso común. Él giró la cabeza y al verla se sorprendió. Ella continuó acercándose con cierta sonrisa en su rostro y preguntó: ¿trabajando hasta tarde? Sí, hoy tocó así. Ella corrió una silla frente al puff y se sentó. Allí dijo: me contaron lo del error en el último informe. Sí, en realidad no queda mucho. Pasa que hay un par de cosas que solo las puedo hacer yo, y como mañana hago home office, me quedé un rato más. Está muy bien. Mañana los demás hacen el resto. Está muy bien. Cuando pasan estas cosas, no queda otra. Sí, ¿vos qué hacías? Pensé que estabas solo. Estaba buscando información en la oficina de Mónica. Por eso parecía que no había nadie. No sabía que tenías tanta confianza con alguien del directorio. Sí que tenías buen vínculo con Mónica. Sí, hay confianza. Suele depositar en mí su confianza con algunas cosas. Mirá qué bien. ¿Cómo estuvieron las reuniones con clientes hoy? Bien, la verdad que todo en orden. Ok, es una buena noticia. ¿Y qué estabas buscando en la oficina? Estaba buscando el tema de los clientes. Hace 2 meses que el ingreso de clientes bajó del promedio habitual. ¿Ah, sí? Por eso digo que lo de hoy es una buena noticia. ¿Fue mucho lo que bajó? En el lapso de estos 2 meses hubo 3 que se habían interesado en nuestra compañía. Y de un día para el otro, y si bien ha pasado antes, nunca esa cantidad en tan poco tiempo. Darío pareció sorprenderse. Débora continuó: pero bueno, imagino que hay rachas. Sí, pero es raro. Es raro porque había mostrado interés realmente. Sí, igual nunca se puede saber eso. Lo más raro de todo fue la renuncia inesperada de Camila. No estaba en los planes. Pero le llega una oferta mejor de otro lado. Sí, pero qué sé yo, ella amaba esta empresa, amaba trabajar acá. Todo el mundo ama la empresa donde está hasta que le llega una oferta mejor. Puede ser, pero vos sabés muy bien que eso ya había pasado en 2 oportunidades. Las 2 el año pasado y las 2 veces te terminó quedando. Ninguna de esas 2 ofertas habían sido tan buenas. De hecho, la segunda sí. Darío se sorprendió en mayor medida. Débora asintió con la cabeza. La segunda superaba a la que le hicieron ahora. Sin embargo, con la otra se quedó y con esta se fue. No sabía eso que estás diciendo, dijo Darío mirando hacia un costado. Tras decir eso, tiró uno de sus hombros hacia atrás. Débora retomó. ¿Qué sé yo? Nosotros no estuvimos bien tampoco, no la valoramos. Ella llegó a manifestar que no se sentía valorada porque siempre era la última en ver su trabajo reflejado en su sueldo. Sí, pero quejarse era parte de cómo era ella. Puede ser, pero todo el directorio sabía que amaba la empresa y había rechazado buenas ofertas para irse. Podíamos darnos el lujo de
o dejarla siempre a lo último, incluso hacernos los boludos con muchas cosas. Es cierto eso. Lo que me llama la atención es que esto que estoy diciendo ahora se dijo en una reunión de directorio que ella no estuvo, días después de que le llegara la oferta. Nosotros estábamos tranquilos porque no había mostrado interés por la oferta, pero unos días después de esa reunión nos llega la noticia. No, ahí no te sabría decir. Para entonces, Darío pareció esperar una reacción de ella. Débora bajó la cabeza unos segundos después, cuando volvió a levantarla. Darío estaba acomodándose en el sillón con la mirada en ella. Hizo un gran esfuerzo por mostrar seguridad y pareció lograrlo, excepto que su semblante ya se había tornado colorado. Tiempo después, se las veía a las dos en un salón, junto a varias personas más, sentadas en sillas que formaban una ronda. Se veía todo el grupo conversar. Nuria se había puesto una ropa más cómoda y estaba sentada de forma muy relajada, incluso con los pies fuera de las sandalias. En determinado momento, una mujer de 30 y pico de años preguntó: «Disculpen, ¿ustedes saben de qué es el evento que vienen anunciando desde la semana pasada? Me dijeron que va a haber algo importante, pero no me terminaron de decir». «Todavía no está confirmado, pero parece que a uno de nuestros militantes lo van a tomar en la municipalidad, en representación del movimiento», respondió otra mujer unos años mayor. «No me digas, ¿a quién?» «A Juan Diego. ¿En serio?», exclamó gratamente sorprendida. «¡Qué bueno!». «Sí, finalmente. Es el momento indicado, con la nueva intendenta». «Es lo que vengo diciendo yo», intervino Nuria. «¿Y él ya lo sabe?». «No», respondió sonriendo. «Se va a enterar ahora. Además, le va a hacer re bien al barrio porque es un líder nato. Tiene la personalidad de líder. Hay un montón de gente que lo sigue y lo escucha». «Sí, totalmente, es la persona justa». «Pero como que no quieren decir mucho del contenido del evento porque todavía tiene que bajar la confirmación, aunque en realidad dicen que ya está». «Qué buena noticia realmente». «No podía no pasar», intervino un hombre de 30 y pico. «Era obvio que en algún momento iban a empezar a notarnos». «Hay que decir también que ha habido en el movimiento algunas voces de desacuerdo. Pero es una minoría muy chiquita», agregó otro hombre unos años menos. «Sí, se sabía eso, pero bueno, al que no le gusta», agregó Nuria. «Esas son cosas que pasan siempre», comentó la mujer de 30 y pico. «Yo creo que hoy por hoy», intervino una mujer de 60, «tenemos que dejar esa discusión de lado y aprovechar que alguien del movimiento está ahí para...». «Claro, si no le estamos haciendo el juego a la oposición», interrumpió Nuria. «Disculpame, estoy hablando», le dijo firmemente la mujer. «Sí, pero por eso decía que es cierto lo que...». «Disculpame, estoy hablando», volvió a decir firmemente la mujer. Nuria finalmente asintió con la cabeza. «Tenemos que aprovechar que alguien del movimiento va a estar ahí para que las cosas que nosotros buscamos finalmente lleguen. Es una oportunidad para aprovechar», continuó explicando la mujer. En ese momento, Nuria levantó una pierna extendida con el pie inclinado hacia atrás como estirándola. La mujer continuó: «Podemos estar de acuerdo o no si es la persona ideal. Habrá gente que lo piense, gente que no, pero lo importante es que lo que se resuelva entre nosotros va a tener un representante allá. Y si dejamos pasar eso, por diferencia, sin importancia, nos vamos a perder una oportunidad que no sabemos cuándo se va a volver a dar». Todos se manifestaron a favor de lo que la mujer dijo. Días después, no muy lejos de aquella zona, se los veía caminar lentamente la fiscal Laura con su asistente Daniel. Se acercaban cada vez más a aquel lugar, el que rompía con la tranquilidad del resto del barrio, ya que estaba rodeado por varios transeúntes y algunos policías. Cuando estuvieron ahí, uno de los policías se dio vuelta y los reconoció, por lo que les dijo: «Estuve hablando con algunos vecinos.
Me pasaron algunos datos de lo que pasó. ¿El chico era de acá del barrio?, preguntó Laura. Sí, todos lo conocían. Marcos Arcuri, 24 años. Esa fue la forma de saber quién era porque no tiene billetera ni documento. Laura y su asistente pasaron por un fino espacio del tumulto y vieron la escena con el cuerpo de la víctima. Estaba sentado sin vida sobre una roca, vestía una remera y un bermudas. Tenía la espalda apoyada en una pared y los pies apoyados en la vereda. Varios hematomas le cubrían el rostro, al igual que algo de sangre seca. Sus ojos se hallaban abiertos y su boca parecía estar diciendo la letra I. Los golpes fueron la causa de muerte, exclamó Daniel. Sin duda, respondió Laura. Tras decir eso, volvieron a acercarse al policía y Laura le preguntó: ¿qué es lo que te pudieron llegar a decir? Hay versiones y versiones. Algunos hablan de que se resistió a un robo, otros dicen que tuvo una pelea con otro tipo de acá del barrio, alguien que vive en esta cuadra. ¿Están por acá las personas con las que hablaste? Sí, vengan conmigo. El policía se dirigió a la gente solicitada, yendo hacia el otro lado del grupo de transeúntes. Laura y Daniel lo siguieron. La primera persona encontrada fue una mujer de mediana edad. Tras la formal presentación, la mujer contó: mire, yo vivo en la otra cuadra. En un momento empecé a escuchar la voz de alguien muy enojado que insultaba a otro, que le decía: ¡hijo de puta, la de tu hermana! No sé cuántas cosas. Yo me asomé por la ventana a ver qué estaba pasando, pero desde mi casa no llegaba a ver nada. Sin embargo, en un momento los gritos pararon y vi que pasó corriendo alguien a toda velocidad que se metió por las calles de adentro. ¿Llegó a reconocer quién era? Y si les digo, les miento. Bueno, le agradecemos. No, lamento no poder ayudarlos más. Finalmente, la obra comenzó. Las luces se apagaron y el telón se abrió. Apareció la joven interpretada por Fernanda. Estaba con una remera, un jean y unas zapatillas. Un look simple. Durante la obra, la joven se iba encontrando con adolescentes, los cuales le iban a pedir ayuda, ya que cada vez había más adolescentes que aparecían paralizados en el pueblo, porque allí había una creencia de que estos eran la fuente de toda rebeldía y por lo tanto del caos. Y cada uno que tuviera ideas rebeldes debía ser paralizado a través de palabras que disminuyeran su autoestima. El grupo de adolescentes en escena guiaban a la joven a donde estos estaban. Cuando encontraban uno, ella se acercaba, ponía una especie de polvo mágico sobre la palma de su mano y se lo soplaba suavemente al adolescente, haciendo que volviera en sí y pudiera moverse. Este le agradecía y se sumaba al grupo que seguía guiando a la joven hacia otros casos, repitiendo siempre el procedimiento. Después de eso, cuando la joven seguía caminando sola, encontraba a un adulto hablando con un adolescente, diciéndole que tenía que obedecer a todo lo que los adultos del pueblo le decían y que ni se le podía ocurrir tratar de cambiar nada, porque eso era maldad. Todo el mensaje era dado apelando a bajar su autoestima, y a medida que éste se producía, el adolescente parecía ir perdiendo movilidad poco a poco. La joven se acercaba por atrás del adulto, haciéndole la seña de silencio con el dedo al adolescente, sacaba el polvo mágico que ponía sobre la palma de su mano y se lo soplaba suavemente al adulto, paralizándolo a él. Luego le decía al adolescente que no debía creer esas cosas, que él debía ser libre y que no debía dejarse controlar por los adultos. Este automáticamente recuperaba la movilidad y se iba contento. Para entonces, la joven volvía a sacar el polvo mágico con el fin de devolverle la movilidad al adulto. Este volvía en sí y al ver que el chico no estaba, miraba furiosa a la joven y comenzaba a perseguirla. Ella corría sin que él pudiera alcanzarla, hasta que ella se escondía sobre un sector de la escenografía y él salía de escena
con la intención de seguir buscándola por otro lado. En la escena final aparecía un joven de pueblo, enojado, interpretado por Guido. Parecía estar separando algo de tierra con una pala para tirar algunas semillas. Estaba con una remera, un pantalón corto y descalzo. Ella lo veía y se le acercaba para preguntarle si estaba bien, a lo que él le contestaba que estaba harto de la actitud del pueblo hacia los adolescentes y que no se le ocurría qué podía hacer para cambiar las cosas, a lo que ella le respondía hablándole de sus polvos mágicos, compartiendo con él una porción de los mismos, lo que llevaba a un breve diálogo que los hacía enamorar. Luego de la escena final, los dos jóvenes llamaban a dos personas del público, un adolescente y un adulto, para hacer un caso de forma improvisada, con la única condición de mantener las reglas de aquel universo de la obra. Guido buscó entre el público y llamó a un chico de 15 años, de las primeras filas. Fernanda buscó entre el público y lo llamó a Gabriel. Ambos subieron al escenario. Guido le preguntó el nombre al chico y Fernanda hizo lo propio con Gabriel, quien no pudo evitar tentarse un poco, ya que por la forma en que se miraban quedaba muy claro que ambos ya se conocían. Guido notó esto y no pudo evitar mirarlo con cierto repudio. Fernanda miró al chico y le preguntó si quería iniciar el diálogo. Este le respondió que no, que lo único que quería era que él le compartiera una parte de los polvos mágicos. Esto causó una reacción de risas en el público e hizo que Guido no pudiera evitar sorprenderse, lo que indicaba ser la primera vez que pasaba eso. Sin embargo, debió darle una parte del polvo que Fernanda le había dado. Cuando fue el turno de hablar de Gabriel, este se puso en un personaje algo sobreactuado y dijo que eran ciertas las ideas que el pueblo tenía sobre la rebeldía de los adolescentes y que estaba dispuesto a llevársela a ella del pueblo para que dejara de compartir esos polvos mágicos. Ante esto, Guido miró al chico, haciéndole la seña de que debía paralizarlo, pero el chico se negó a hacerlo. Esto volvió a provocar la risa del público. Guido, que volvió a sorprenderse, sacó la parte que le quedaba del polvo, lo puso en la palma de su mano y se preparó para soplárselo a Gabriel. Pero en ese momento, Gabriel agarró del brazo a Fernanda y se alejaron unos metros. Aquí el público dejó reflejar una carcajada. Guido se preparó para soplarle el polvo sin dejar de avanzar hacia ellos, que seguían retrocediendo, y que cuando llegaron al final del escenario comenzaron a subir por las escaleras que había saliendo de escena. Fue aquí que se desató el aplauso del público. Sin embargo, él mismo se detuvo cuando Gabriel y Fernanda aparecieron corriendo, tomados de la mano, por los balcones internos de arriba, siendo perseguidos por Guido. La reacción de la gente ya era de sumo interés debido a lo real que parecía la obra. Guido lo siguió por todos los rincones que podía y la gente giraba sus cuerpos para no perderse ningún detalle. Estando en el extremo opuesto del escenario, pareció acorralarlos, pero el ruido de la pala cayéndosele al suelo al chico, lo cual había agarrado para ver, hizo que Guido y el público giraran la cabeza hacia el escenario y esto le diera a Gabriel y a Fernanda la posibilidad de volverse a escapar. Finalmente, se acercaron a la escalera que los regresaba al escenario. Se trataba de la escalera del extremo opuesto por el que habían subido. Los dos bajaron a toda velocidad en dirección a salir del escenario e irse por el pasillo central que dividía el público. El chico los dejó pasar. Cuando Guido terminó de bajar queriendo hacer lo mismo, vio al chico ya casi a un paso de él, que le sopló el polvo haciendo que debiera paralizarse. Gabriel y Fernanda, al notar que los pasos de Guido habían cesado, se dieron vuelta y se detuvieron al verlo paralizado en pose de corredor. El público entonces estalló en el aplauso más fuerte de la noche. El chico se puso en medio del escenario y comenzó a hacer reverencias agradeciendo, mientras que Gabriel y Fernanda se miraron sonriendo y continuaron su salida del auditorio a paso más tranquilo.
Casi recordando todo lo que había visto, tomó una caja que contenía un disco rígido de 18 terabytes y una caja con una de 12, y las metió también en la bolsa. Seguidamente hizo lo mismo con una caja que contenía un microprocesador de 4.9 GHz y lo mismo con una caja que contenía una memoria de 32 GB. Para ese momento, a lo lejos, empezó a escucharse la sirena de un patrullero. Los asaltantes se miraron mutuamente como tratando de confirmar. El volumen de la patrulla enseguida empezó a subir, por lo que el que estaba agarrando los artículos dijo: «Dale, vamos». El otro se acercó apuntándole a Julián y a Jimena, diciéndoles: «Si se mueven o hacen algo, los mato». Corrió hasta donde estaba su compañero y ambos salieron corriendo del negocio. Jimena esperó unos segundos, miró hacia la entrada y vio que ya se habían ido. Luego miró a Julián, que seguía mirando hacia abajo. Enseguida se levantó y fue hasta la entrada, llegando a ver cómo los asaltantes se subían a un auto y se iban. En ese momento empezaron a acercarse algunas personas. La primera era una mujer de unos 40 y pico de años que le preguntó: «¿Estás bien?». Sí, estamos bien. Se llevaron algunas cosas nada más». «Bueno, eso es lo importante. Uno de los chicos pasó y llegó a ver, me vino a avisar y llamamos a la policía». «Muchísimas gracias». «No, por favor». Para entonces, el patrullero llegó y 2 oficiales uniformados se bajaron. Mientras iban hacia el negocio, uno de ellos preguntó: «¿Están bien?». «Sí», respondió Jimena, «estamos bien». «Recién se acaban de ir, se subieron a un auto», agregó la mujer. «¿Pudieron verle la chapa?». «Yo la verdad que no», confirmó Jimena. «No, pero era un auto viejo, marrón oscuro», volvió a agregar la mujer. «Bueno, ¿quieren hacer la denuncia?». «Sí, pasen, por favor». Jimena ingresó con ese oficial, quedándose el otro afuera. La mujer ingresó también, llamando a un joven de unos 20 y pico de años y a una mujer de unos 30 y pico que estaban a unos metros de ella. Jimena caminó hasta Julián, que se había parado, pero seguía en el mismo lugar, de espaldas a la entrada, y le dijo: «Julián, ¿estás bien?». Este giró apenas la cabeza, como asintiendo levemente. Jimena volvió a preguntar: «¿Estás bien?». Sí, respondió él sin darse vuelta. Tras esto, Jimena lo tomó del brazo y suavemente lo hizo girar, viendo que su mirada estaba como perdida, su semblante estaba pálido y su pantalón, tanto entre sus piernas como sobre estas, completamente mojado. Al principio, Jimena pareció no saber qué decir. Luego exclamó: «Bueno, vinieron a tomarnos la denuncia». «Ok». Ella le puso la mano en la espalda, tratando de llevarlo a una silla. En ese momento, la mujer de 30 y pico de años que había entrado se acercó y lo tomó del brazo diciéndole: «Vení, quédate tranquilo, vení conmigo». Fue llevándolo hasta la silla, mientras Jimena volvió donde estaba el oficial. Este le preguntó: «¿Vos sos la dueña del negocio?». «No, el dueño no está, Julián y yo somos los vendedores». «Contanos cómo se dio todo». Andrés, Viviana, Camila y Hugo estaban en una de las mesas, casi llegando a la baranda de uno de los costados. Junto a la mesa de ellos había otra donde estaban sentados los 3 jóvenes que acompañaban a Andrés y a Norberto al principio del relato. Todos vestían informalmente. Para entonces, Viviana le preguntó a Andrés: «¿Estás seguro que van a venir?». «Sí, el tipo me dijo que iban a estar en este bar», le respondió. Luego miró hacia la barra y le dijo: «Ahí están, son los 2 que están en la punta de la barra. Estate preparada que cualquier cosa te llamo. Dale». Andrés se levantó y se acercó a la barra. Viviana se levantó también, agarró su cartera, la apoyó sobre la mesa y se puso a buscar algo en ella. Por su parte, en otra de las mesas, que también estaba llegando a la baranda de otro de los costados, había 2 jóvenes sentados dialogando, también con ropa informal, pero usando las modernas Crocs.
Uno de ellos miró para el lado de Viviana y le dijo algo en voz baja al amigo. Se levantó y se acercó a la mesa. Cuando estuvo al lado de ella, el joven le dijo: «Hola, ¿te puedo invitar con algo?». Viviana lo vio y volvió su mirada a la cartera, causándole gracia, que manifestó con una sonrisa burlona. Luego volvió a levantar la mirada hacia él, diciéndole: «No, te agradezco, pero…». Viviana continuó con su búsqueda. El joven se quedó viéndola, notándosele un rasgo de bronca, e insistió: «¿Segura? Te invito a algo y charlamos un rato». Viviana volvió a dejar lo que hacía, pero ahora con una expresión seria, diciéndole: «¿Qué parte no entendés, flaco? Tómatela». «No, te entendí. Solamente te preguntaba si estabas segura». «Sí, estoy segura. Porque es una invitación para charlar un rato, no me parece que sea algo…». Viviana no pudo evitar ahora la expresión de fastidio. En ese momento se acercó a Andrés y le puso la mano en el hombro al joven, diciéndole: «Capo, te está diciendo que no». El joven lo alejó un poco, poniéndole la mano en el pecho, al tiempo que le dijo: «No me jodas, capo, estoy hablando con ella». Andrés volvió a acercarse, volvió a ponerle la mano en el hombro, ahora menos amablemente, e insistió: «Ella te dijo que no». El joven enojado volvió a empujar a Andrés, ahora con mucha violencia, al tiempo que le dijo: «¿A vos qué mierda te importa lo que me dijo?». Tras esto, el joven se le abalanzó para seguir empujándolo. Andrés lo esquivó y lo agarró por atrás de los pelos, golpeándole la cabeza contra la mesa. Con eso, la gente de ese sector empezó a ver qué era lo que estaba pasando. Muchos se sorprendieron sin poder dejar de ver. El joven le tiró violentamente un golpe de puño. Andrés lo detuvo y le torció el brazo, haciéndole poner una rodilla en el suelo. Acto seguido, le propinó 2 golpes de puño y volvió a golpearle la cabeza en la mesa varias veces, lo cual dejó al joven aturdido y mareado. Esto sorprendió aún más a los espectadores. Una joven parada a unos metros le preguntó, asombrada, a su amiga que estaba al lado de ella: «¿Viste eso, boluda?». Andrés volvió a poner al joven de pie, de espaldas a él, y lo llevó a patadas hasta cerca de la baranda, en donde lo volvió a poner de frente y le dio un fuerte empujón que lo hizo caer boca arriba dentro del alto tacho de basura, saliéndole las crocs. Allí quedó semi-inconsciente. Todos siguieron mirando sorprendidos, mientras Andrés volvió a la mesa y le dijo a Viviana: «Los del grupo te quieren conocer». «Ok», le respondió ella sonriéndole. De esa forma, Andrés le puso la mano en la espalda y se dirigieron a la barra. En el camino, Viviana giró la cabeza y miró por encima del hombro al joven en el tacho de basura. Llegando a la barra, los 2 jóvenes que habían hablado con Andrés se levantaron y saludaron a Viviana. Acto seguido, los 4 se sentaron. Uno de los jóvenes empezó diciendo: «¡Wow! Eso de recién llamó la atención.